Dios les bendiga. Bienvenidos a todos los amigos y hermanos que nos están viendo a través de Facebook o del canal de YouTube IPUB Centro de Victoria. Hoy quisiera compartir un mensaje que he titulado Una extraña lección. Y vamos a leer en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 12, versículo 9, que dice: Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En la historia de la humanidad se han destacado muchos hombres que dejaron huella por algún hecho, alguna invención o ideología. Pero estos hombres no fueron seleccionados o fueron muy especiales para llegar a ser grandes. No consiguieron el éxito por ser los más brillantes o inteligentes, por lo menos no en su comienzo. Si te comenzara a hablar de alguno de ellos, te parecerá increíble cómo hombres tan comunes y corrientes alcanzaron el éxito o llegaron a ser grandes en la historia de la humanidad. Vamos a mencionar algunos. Thomas Edison. Dice la historia que en la escuela tuvo problemas, que tuvo un profesor que decía que era un deficiente, que nunca conseguiría aprender, por lo que él decide abandonar la escuela 3 meses después y tuvo que recibir clases desde casa por su madre. También trabajó como vendedor ambulante en la estación de tren. Dice la historia que después fue uno de los mayores inventores de la humanidad y fue quien inventó la lámpara eléctrica. Theodore Roosevelt. En su adolescencia sufrió de asma y cuando tuvo su primera hija, su esposa murió 2 días después de dar a luz y su madre había fallecido 11 horas antes en la misma casa, por lo que él decide retirarse a una granja para olvidar sus tragedias. Después se convirtió en un militar, explorador, naturalista, autor y político estadounidense. Otro personaje que todos conocemos es Albert Einstein. Sus profesores decían que nunca lograría nada en la vida. Hasta sus familias y amigos decían que era un fracasado, porque tuvo problemas para aprender a hablar y a caminar. Fracasó en su examen de ingreso a la universidad y, como todos sabemos, se le consideró el científico más importante de la humanidad y conocido del siglo XX. Pero así como estos personajes, les cambió el curso de sus vidas, de un escenario crítico a uno inspirador. Asimismo, en la Biblia encontramos hombres y mujeres, pero que según su panorama, según sus circunstancias, no tenían posibilidad, no tenían esperanza de triunfar, no tenían expectativas que podían hacer grandes en Dios y no tenían ningún valor aparentemente. Temperamentos frágiles y difíciles, pero que fueron transformados por un encuentro con Jesús. Milagros que cambiaron el curso de sus vidas e historias que comenzaron a escribirse con la mano de Dios. Encontramos en la Biblia a un personaje que fue un asesino, perseguidor de cristianos, es Pablo, pero después lo vemos llevando el mensaje de Dios. Vemos a un Pablo apasionado, entregado por la obra de Dios. Encontramos a un Moisés exconvicto que se dejaba llevar fácilmente por sus impulsos y después lo vemos liderando un pueblo. Y dice la Biblia que Dios hablaba con Moisés cara a cara como quien habla con un amigo. Amén. Encontramos a un Jeremías, débil, miedoso y con incapacidad para hablar, pero después se convirtió en un profeta de Dios, en un hombre valiente que ya no tema, que se convirtió en la voz de Dios sobre naciones. A lo mejor habías pensado que para seguir a Jesús hay que reunir ciertas cualidades y no te sientes digno para seguir a Dios. Pero dice la Biblia en Romanos 3, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que ninguno de los que seguimos a Jesús somos dignos, pero fue Dios quien nos eligió, no nosotros a Él. Pero no obstante, a nuestros defectos, a nuestros fracasos, Dios te eligió para que pertenecieras a Él. Dice Jesús que Él vino por los enfermos, no por los sanos. Dice la Biblia
que Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Amén. A Dios no le impresiona tus talentos o mejores cualidades, pero entonces te preguntarás, ¿qué mira Dios? Dios mira un corazón contrito y humillado. Eso Él nunca lo va a despreciar. Los que seguimos a Jesús no somos perfectos. Los que seguimos a Jesús también tenemos muchos defectos y todavía cometemos errores. Pero Él se glorifica en nuestras debilidades. ¿Y sabes por qué nos elige a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros defectos? Para que sepamos que si estamos en pie, que si tenemos la victoria, es por su gracia, es por su misericordia, es por su poder. Pero qué extraña elección hace Dios, ¿no? Que se fija en gente que no califica, en gente que para la sociedad no vale, pero para Dios, en manos de Dios, vales mucho. Y seguimos encontrando en la Biblia personajes que fueron transformados y que fueron elegidos por Dios. A un Pedro que era impetuoso, que tenía un carácter frágil, difícil. A un David que era un adolescente. A un Tomás que tenía dudas. Encontramos a Lázaro que se encontraba hasta muerto. Pero Dios los eligió, ¿sabes por qué? Y con esta es otra respuesta que te quiero dar y con esto termino. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin que nadie se jacte en su presencia. Así que no importa cómo ha sido tu vida hasta el día de hoy, no importa cuántos fracasos has podido tener, recuerda que para Dios tienes un gran valor y que Él te eligió a ti para que seas parte de Él, para que seas parte de un pueblo, para que seas parte de una iglesia y para mostrar sobre todo su poder en tu vida, para que veas que cuando tú crees que eres débil, en Dios puedes ser muy fuerte. El Señor te bendiga.